En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una de las ideologías que más han dado que hablar en los últimos años y que está muy presente, especialmente cuando se habla de economía. Por ello, en el vídeo de hoy vamos a ver qué es el liberalismo clásico, vamos a ver qué es el neoliberalismo, sus historias y todo lo que tienes que saber para hablar con propiedad sobre esta ideología. Para comenzar a hablar de la historia del liberalismo, nos tenemos que ir al siglo XVIII. Por aquel entonces, muchos reinos europeos estaban gobernados por monarcas absolutistas, que concentraban en su persona todo el poder, incluido el gobierno del Estado, el poder judicial, el militar y todo lo que os imaginéis. Lógico, por algo eran monarcas absolutos. El caso es que en estas monarquías absolutistas todo era muy autoritario y encima la Iglesia tenía un poder bárbaro. Sin embargo, en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, una serie de avances científicos y tecnológicos comenzaron a cambiarlo todo. De pronto, ser noble ya no te aseguraba ser una de las personas con más poder e influencia del reino. Ahora, ser comerciante y tener negocios podía ser mucho más lucrativo. Así es como surgió una nueva clase social, la burguesía, que cada vez era más próspera y estaba mejor educada. Así que los burgueses comenzaron a cuestionarse cosas. ¿Por qué el rey tiene que concentrar todo el poder? ¿Por qué tengo que andar pagándole tributos e impuestos? ¿Por qué no hay libertad en todos los sentidos? Uno de los primeros en hacerse estas preguntas fue John Locke, considerado como uno de los padres del liberalismo. Locke promovía ideas revolucionarias para su tiempo, como la noción de que el gobierno debe servir al pueblo y proteger sus derechos naturales, como la vida, la libertad o la propiedad. Otro pensador, al que tampoco le molaba un pelo eso del absolutismo, fue Adam Smith. Este señor publicó en 1776 La riqueza de las naciones, la obra que asentó las bases de la economía moderna. En ella, Adam Smith planteó la idea de que la economía podía analizarse de una manera separada de otros aspectos de la sociedad, como la religión o la ética. Smith explicó cómo la especialización y la división de tareas en la producción pueden llevar a un aumento significativo en la eficiencia y la productividad. Pero más allá de eso, Adam Smith habló de un concepto que cambiaría el mundo para siempre. Hablamos de la mano invisible que mueve el mercado. La mano invisible es una idea que habla de que en un mercado libre las personas constantemente buscan su beneficio personal, y esto lleva a una asignación eficiente de recursos y a la producción de bienes y servicios que la sociedad necesita. Vamos, que la ley de la oferta y la demanda es la que regula el mercado de manera más eficiente. Por ello, Adam Smith estaba en contra de la acumulación de metales preciosos y de las políticas que buscaban una balanza comercial favorable a través de aranceles y restricciones al comercio. En su lugar, Adam Smith abogó por el libre comercio y argumentó que la verdadera riqueza de una nación residía en su capacidad productiva y en el bienestar de su población. Eso sí, aunque Smith es conocido por su defensa del libre mercado, también reconoció un papel importante para el gobierno en ciertas áreas, como la defensa nacional, la justicia, la educación pública y la construcción de infraestructuras básicas. Pues bien, gracias a la imprenta, las ideas de Adam Smith y de John Locke, entre otros, llegaron a muchas partes del mundo, especialmente a América del Norte y Europa. El primer sitio en el que triunfaron estas ideas a lo bestia fue en las 13 colonias británicas, situadas en lo que hoy es Estados Unidos. Allí la burguesía formada por los colonos se cansó de pagar impuestos a Londres sin recibir nada a cambio. Por ello, al grito de "No taxation without representation", es decir, no a los impuestos sin representación, comenzaron una guerra que culminó en la independencia de los Estados Unidos. Y alguno me diréis, ¿por qué me estás contando historietas del siglo XVIII? Bueno, pronto verás que todo tiene sentido. Estados Unidos no fue el único sitio en el que triunfó el liberalismo. Algo parecido ocurrió en Francia, donde la burguesía, secundada por el pueblo llano, se alzó contra la monarquía absoluta de Luis XVI, al cual cortaron la cabeza durante la Revolución Francesa. Y así fue como poco a poco el liberalismo clásico fue extendiéndose por Europa al calor de la Revolución Industrial. Eso sí, a medida que la burguesía comenzó a acumular riqueza y poder, montando fábricas e industrias durante la Revolución Industrial, sus intereses comenzaron a ser diferentes de los del resto del pueblo. Tanto fue así que la burguesía comenzó a aliarse con la antigua aristocracia o incluso a adoptar algunas de sus actitudes y comportamientos. Y por eso la clase obrera se comenzó a organizar y nacieron las ideas socialistas. Pero hoy no toca hablar de eso. Sigamos con el liberalismo. Los liberales clásicos no solo aplicaban el liberalismo a la economía, sino a todas las esferas de la vida. Repasemos sus 3 principios básicos. El núcleo del liberalismo es la creencia de que cada persona debe tener la libertad de pensar, hablar y actuar como desee, siempre y cuando no perjudique a los demás.
Los liberales también creen firmemente en un sistema donde el poder está en manos del pueblo y donde hay leyes claras que todos, incluidos los gobernantes, deben seguir. Por último, pero no menos importante, está la economía de mercado. Aquí el liberalismo aboga por mercados libres con una mínima intervención del gobierno. Pero el liberalismo no se quedó estático. Este fue adaptándose y respondiendo a los cambios sociales y económicos a lo largo de los siglos XIX y XX, preparando el escenario para lo que más tarde se conocería como neoliberalismo. Aunque el neoliberalismo es hijo del liberalismo, este no se empezó a desarrollar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que las naciones de la Europa occidental estaban buscando formas de reconstruir sus economías devastadas por la guerra. En este contexto, algunos economistas y pensadores de la escuela austríaca, como Friedrich Hayek, o economías de la escuela de Chicago, como Milton Friedman, comenzaron a abogar por un retorno a ciertos principios liberales, ya que consideraban que las economías estaban demasiado planificadas por el Estado y que había demasiadas empresas públicas y demasiados aranceles. Los principios del neoliberalismo se pueden resumir en una frase: cuanto menos intervenga el gobierno en la economía, mejor. Esto significa menos regulaciones, menos barreras al comercio y menos restricciones a las empresas. La filosofía detrás de esto es que los mercados libres son los más eficientes para distribuir recursos y fomentar la innovación. Si os acordáis, es algo parecido a lo que decía Adam Smith, ¿no? La mayor diferencia entre el neoliberalismo y el liberalismo es que el neoliberalismo ataca directamente el poder del Estado, mediante la privatización de las empresas públicas. Vamos, que el neoliberalismo aboga por pasar funciones que tradicionalmente eran del Estado a manos privadas. Un ejemplo de esto son las empresas de telecomunicaciones, energía, incluso algunas partes de la atención médica y la educación. La idea es que las empresas privadas, guiadas por el afán de ganar dinero, sean más eficientes y ofrezcan mejores servicios. Además, como decíamos, el neoliberalismo se adaptó a los nuevos tiempos en los que la economía ya no era tan local, sino que era global. Por ello, el neoliberalismo abrazó la globalización como una de sus banderas, defendiendo fronteras abiertas para el comercio, inversiones internacionales y la circulación libre de capital. El neoliberalismo tuvo su auge a raíz de la crisis del petróleo de los 70, cuando el mundo estaba experimentando todo tipo de problemas económicos. Con mucha inflación, poco crecimiento económico y una gran crisis energética, muchos gobiernos comenzaron a aplicar estas nuevas recetas para cambiar la mala marcha de sus economías. Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en Reino Unido son algunos de sus máximos exponentes. Hasta ahora, solo hemos visto la opinión de los defensores del neoliberalismo, pero ¿qué hay de aquellos que lo critican? En este caso, los problemas del neoliberalismo radican en que, aunque ha traído crecimiento económico, este no siempre se ha distribuido equitativamente. Vamos, que en muchos casos las sociedades más liberales dan lugar a sociedades que económicamente son más desiguales, ya que el Estado no hace su labor de redistribuir la renta ni proporciona tantos servicios públicos. Otro problema es la debilidad ante los cisnes negros. Me explico. Cuando el Estado es menos fuerte y la economía va bien, no hay grandes problemas. Sin embargo, cuando vienen maldadas y hay un conflicto militar, o como ocurrió con el COVID, una pandemia, un Estado débil tiene menos herramientas para enfrentarse a la situación. Otro argumento de los detractores del neoliberalismo es que el mercado se puede autorregular con menor intervención del Estado, pero que el tiempo que puede tardar en hacerlo puede ser lo suficientemente amplio como para crear situaciones sociales muy comprometidas. Y por último, tenemos que el impacto que una economía con poca regulación puede tener en el medio ambiente o en la salud pública puede ser desastroso. Y para acabar el vídeo, que igual no ha quedado muy claro, vamos a ver las principales diferencias entre el liberalismo y el neoliberalismo. La principal diferencia entre liberalismo y neoliberalismo es que uno se centra en los siglos XVIII y XIX y el otro está adaptado a los siglos XX y XXI. Por otro lado, ambos hacen hincapié en la libertad económica y el libre mercado, con la mínima intervención estatal. Pero el neoliberalismo también incorpora las privatizaciones y la globalización. Además, el neoliberalismo se centra principalmente en la economía, mientras que el liberalismo clásico va más allá, abarcando un montón de temas que transformaron la sociedad en todos los ámbitos. Y bueno, ahora que sabes todo esto, ¿qué te parece el liberalismo y el neoliberalismo? Venga, nos vemos en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y recuerda que todos los viernes gratis tenemos una newsletter que te dejo en la descripción. Súmate porque de verdad que está muy pero que muy bien. Y ahora sí me despido. Un abrazo y hasta la próxima.